Primero que nada, Iván, agradecer la cobertura que me da TVU a través de tu programa Periodismo que Cuenta, un programa muy prestigioso en lo que corresponde al departamento de Chuquisaca, y a través de tu programa y del medio de comunicación TVU, saludar a toda la población chuquisaqueña. Lo primero que habría que aclarar, Iván, es que como gobierno, como ejecutivo, nosotros no tenemos potestad para definir el programa que ha de desarrollarse en las fiestas patrias. La ley manda a que la presidencia de la Asamblea, en este caso la Asamblea Legislativa Plurinacional, organice el evento de la sesión de honor y los actos protocolares que están involucrados también, que es una competencia más o menos que desarrolla la vicepresidencia del Estado, ¿no? Es decir, la Asamblea, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en este caso, David Choquehuanca, el vicepresidente del Estado Plurinacional. Es en esa lógica, Iván, que ya se nos ha pasado un cronograma. Imagino que hay alguna variación, va a ser muy mínima a lo que ya se tiene, pero, a ver, entrando un poco en detalle, a las 6:50 de la mañana, prácticamente cerca a las 7, tenemos el arribo del señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y honores militares. A las 7 de la mañana tenemos la ceremonia ancestral o interreligiosa en la que diferentes jefes de las religiones que componen el sistema de creencias bajo el cual se rige el boliviano, participarán de un acto en homenaje también a nuestra patria, que es Bolivia. A las 7:30 ha de ser el acto oficial de las ofrendas florales. Es un acto en el que todas las instituciones hacen su ofrenda floral, que es típico y tradicional de estas fechas, y que se extiende por entre una hora y media, ya para después pasar alrededor de las 8:30 a hacer la iza de la bandera. Posteriormente a ello, se ha de tener ya la sesión de honor, en la que van a participar tanto el vicepresidente como el presidente en este caso lanzando su mensaje presidencial a todo el país, y que ha de incorporar tanto las aspiraciones que tiene en su gestión como algunos logros que ya se han tenido en lo que va del presente quinquenio, ¿no?, que le ha tocado ejercer como primer mandatario del país, para después a las 13 horas arrancar ya con un almuerzo al que están invitando a diferentes instituciones y a diferentes instituciones en el patio de la carrera de Derecho, la histórica, ese patio o esa carrera histórica en la que una generación de hombres se ha dispuesto romper con las cadenas que habían atado a en ese momento audiencias de Charcas, chispa que con el tiempo se ha convertido en un jinete armado que ha cabalgado por todo el continente latinoamericano, y que es una de las causas directas para que un 6 de agosto de 1825 una generación de hombres firme el acta de la independencia bajo el nombre todavía de Bolívar en ese tiempo, consolidando así el país que hoy conocemos como Bolivia. Bueno, don José Rafael Jaldín, delegado presidencial, ¿cuánto tiempo va a durar más o menos el mensaje presidencial? No es un informe a la nación, entiendo que el informe va en enero con el aniversario del Estado Plurinacional. ¿Cuánto tiempo va a durar el mensaje del presidente Luis Arce? El problema es que en este caso, Iván, hay mensajes presidenciales que se lanzan sobre un aspecto en específico. Por ejemplo, una conferencia de prensa en un espacio de conflictividad en el que el presidente habla de un tema específico y tiene un rango más superior en términos jerárquicos a una conferencia de prensa. En este caso, el mensaje presidencial ha de ir dirigido a toda la nación. Es decir, no solo se ha de dirigir a segmentos, sino a la totalidad boliviana. En ese marco, yo estimo que por lo menos entre una hora más o menos de discurso del presidente para dirigirse a todo el país. Obviamente ha habido otras situaciones en las que el discurso se ha extendido mucho más, como en los pasados años. No obstante, es más o menos el cálculo que se está haciendo para que se tenga un lapso racional hasta las 13 horas y poder desarrollar la invitación que ya es oficial hacia el almuerzo en el patio de la histórica carrera de Derecho.
Entiendo, sí, me refería a otros años precisamente y ahí vinculábamos la pregunta porque otros años el mensaje presidencial fue demasiado extenso. Bueno, don José Rafael Jaldín, ¿cuáles van a ser los pilares, digamos, de ese mensaje? ¿Será la justicia? ¿Será el bicentenario? ¿Será el censo? Nuestro país tan conflictivo que ahora precisamente está enfrentando una nueva conflictividad. Bueno, ¿tendremos algunos pilares fundamentales ya del discurso del presidente o todavía no? Mire, en lo general, lo que más o menos se ha vuelto tema dominante al interior de la discusión en lo que corresponde al Ministerio de Presidencia es cómo superamos algunos problemas que han quedado pendientes y que no queremos heredarle a la próxima generación. Eso va vinculado directamente a los asuntos irresueltos del factor regional que tenemos, ¿no? Tanto en el sur como en el oriente, independientemente de la región en la que uno se encuentre, se siente todavía esa tensión no resuelta y que no viene del tiempo del MAS, sino del nacimiento del país, ¿no? Entre el factor nacional y el factor departamental o el factor regional. En ese marco yo creo que el presidente ha de hacer referencias concretas a los posibles escenarios conflictivos que ponen en un balance interesante y que explica también el desarrollo del país en el que vivimos, entre el factor regional y el horizonte nacional. Dos, yo creo que ha de revalorar o valorar algunos logros que ya se han tenido en el rubro economía como rubro fuerte del presidente y en otros, en ese mismo eje temático, ha de procurar lanzar algunas ideas respecto a cómo se debería redireccionar la política pública en cuanto a economía se refiere, que es la principal preocupación del presidente Luis Arce. Y en una tercera instancia yo creo que ha de hacer referencia a algunos problemas fundamentales que arrastramos como sociedad y que se han tornado mucho más evidentes el último año, ¿no? El tema justicia, que ha involucrado directamente al tema género y que ha generado prácticamente una crisis en el tercer poder del Estado, que es justicia, y claro, que todavía no se ha diagnosticado de manera precisa el tema. Es decir, todos han concentrado la energía en discutir si es prudente elegir democráticamente a las autoridades judiciales o si por concurso de méritos, cuando nosotros intuimos o deducimos después de varios análisis ninguno de los dos. De repente lo que está fallando en sí no es ni el método de selección o los mecanismos de exclusión para sofisticar su sistema judicial, sino el profundo que no se ha discutido todavía ni siquiera en el campo intelectual es cómo redireccionar la política pública en materia de justicia. Se está viendo la justicia no como un asunto de acción pública, se la está viendo como un asunto de los operadores de justicia, cuando en realidad se debería enfocar del mismo modo en que enfocamos la economía, la salud y otros ejes. Planificar el tema judicial es también hacer de la justicia un asunto de políticas públicas, y creo que eso es lo que ha estado fallando no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica y en otros países cuya tradición de estatalidad no es tan larga como la tradición de Estado que tienen los europeos o los rusos o los chinos, en los países en los que también hay problemas de justicia, obviamente. Pero creo que ha de ir por esos tres ángulos y, ante todo, lo que más le interesa al presidente es la construcción de nuevos consensos, ¿no? Demuestra el hecho de que se haya reunido con todos los gobernadores, alcaldes, vectores, entre otros actores, incluido CONCIPO, el Comité Cívico, que tiene tradición de ser opositor al MAS, al margen de la posición política. Es decir, está buscando acuerdos de totalidades, y creo que ese es un gesto muy importante para el país, porque de repente empieza a superar las fronteras que se habían creado en el campo político entre lo que viene a ser el partido al que yo pertenezco y lo que viene a ser el resto de fuerzas políticas que también existen y participan del tema político que tenemos, entre ellos tanto instituciones como... José Rafael. Bueno, le agradezco enormemente. Seguramente la justicia, el censo, no va a dejar pasar hablar de la estabilidad económica. Por ejemplo, el presidente Arce